Leer el pregón de los armados, que con tanta maestría compuso el ilustre orano don Manuel Cañizares Llanes. Yo les ruego que me perdonen esta osadía, sobre todo después de habérselo oído al autor, desde este mismo estrado, hace ahora un año, con el sentimiento, la pasión y la fuerza que solo él, como padre de la criatura, es capaz de imprimirle a estas palabras que sobre todo resuman amor a su tierra y a sus tradiciones. Pregón de la centuria romana. Por voluntad y tradición de la Orihuela cristiana, queremos significar lo que un pueblo por entero en su sentimiento guarda. Hago saber y digo que en las próximas jornadas estarán en vuestras calles las que en mi alma bendigo, centurias de corte romana, que lucirán porte y talle, para dar vistosidad a nuestra santa semana. Abridles el corazón como una enorme ventana. Son incansables soldados que, cambiando su intención en la cuna orselitana, dan escolta y protección a los pasos de esta tierra. Valientes e inveterados que vienen desde la huerta, que bajan desde la sierra y de todos los rincones donde se encuentre esperando algún oriolano alerta. Sabed que por otros pagos romanos son llamados, pero que aquí en Orihuela, os lo digo a ciencia cierta, se denominan armados en culto vocabulario. Y en nuestro decir más rico, pero en idioma de brega, el que usamos a diario, los armados son armaos, porque así lo ha decidido la costumbre y tradición de la ciudad y la vega. Preparad toda Orihuela de hermosos atardeceres y noches de primavera para el desfile marcial de la centuria romana. Escuchad con devoción esas músicas que llegan desde tiempo inmemorial a lo profundo del alma, llenándola de ternura. Y admirad vuestros armaos cuando pisen con soltura, al acorde acompasado, sus sandalias en el suelo. Adornarán nuestro cielo de cascos empenachados, de lanzas prestas al duelo, de lábaros en lo alto y espadas de noble acero. Por lo tanto, disponed lo mejor del sentimiento a los recuerdos más bellos, a los más bellos momentos en que os habrán de retornar a vuestra infancia oriolana. Prestad atento el oído al mando del cornetín y al redoble del tambor, que anunciará la llegada a esta tierra venerada del romano emperador, e inundaos con sentido del verdadero fervor que siente este pueblo hidalgo en el desfile marcial de sus queridos armados. Dado en Orihuela el 5º sábado de Cuaresma del año del Señor de 2001. Manuel Cañizares Llanes. Muchos somos los que amamos nuestra tierra, pero muy pocos los elegidos con el don de poder expresar esos sentimientos. Uno de los que poseen ese don es Carmelo Illescas Pérez, oriolano de nacimiento, que cursa sus primeros estudios en la Escuela Apóstol Santiago de nuestra ciudad, obteniendo el título de profesor de Educación General Básica en 1970 en Murcia, y 10 años más tarde se gradúa en fotografía por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de nuestra ciudad. Desde 1971 y hasta 1975 ejerce como maestro de enseñanza primaria en Orihuela, Crevillente y Elche, pasando en 1975 a formar parte del claustro de profesores del Colegio Diocesano Oratorio Festivo de San Miguel de nuestra ciudad. Desde muy joven siente una gran sensibilidad y atracción por todos los temas relacionados con las artes y la historia, especialmente las de carácter local, a la que dedica muchos años de investigación, sobre todo en aquellos temas relacionados con la Semana Santa y otras manifestaciones festivas y culturales de las que se ocupa repetidas veces en publicaciones locales y provinciales. En 1970, el Centro de la Juventud Dacor le encarga la dirección de la revista El Catalejo, y en 1977 la comparsa Caballeros de Tadmil hace lo propio al ponerle al frente de su revista Tadmil,
A partir de 1982 forma parte del colectivo Prorrevista de Semana Santa, con el que publica revistas dedicadas a tal tema hasta 1985. Posteriormente es autor de la dedicada a la Cofradía de la Santa Cena en 1986, coautor de la dedicada al Canto de la Pasión en 1987 y autor asimismo de la que en 1989 se dedica a un breve repaso histórico de la centuria romana. Desde 1986 es presidente de la Comisión de Arte de la Asociación de Fiestas de Moros Cristianos Santa Justa y Rufina de Orihuela, siendo a su vez director de la revista anual de Moros Cristianos que edita la misma, colaborando con ella con diversos artículos, entre los que puede citarse la Feria de Orihuela, un festejo histórico por derecho propio. En 1989 fue glosador del pregón de las fiestas de moros cristianos de nuestra ciudad y desde 1987 forma parte activa de la renacida Sociedad Compañía de Armados, en la que ha ejercido, entre otros cargos, el de secretario. En 1991, tras muchos años de investigación y trabajo, ve la luz el libro La Compañía de Armados y la Centuria Romana en la Semana Santa de Orihuela, 100 años de historia y anécdota, del que es autor. Libro que se ha convertido en una fuente de información inagotable para todos aquellos que queremos o que hemos querido asomarnos a la historia de los armados y de nuestro pueblo, referenciado en todos los pregones desde su publicación y del que la historia le está demandando ya una segunda parte, y desde aquí le animamos a que se ponga manos a la obra. Teniendo el honor de que este año sea el glosador de nuestro acto, tiene la palabra don Carmelo Illescas Pérez. Ilustrísimo señor alcalde, señor presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Merovías, señor presidente de la Sociedad Compañía de Armados y Centuria Romana de nuestro Padre Jesús, señor presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos Santa Justa y Rufina, señor emperador, señor abanderado, señor capitán, cargos de la Centuria, señor nazareno de Orihuela, señor abanderado de la Junta Mayor de Cofradías, dignísimas autoridades, señoras, señores, armados, amigos todos. En primer lugar, deseo expresar mi sincero agradecimiento a mi estimado amigo Ramón Sáez, presidente de la Sociedad Compañía de Armados, y a su junta directiva, por conferirme el honor de haberme designado para pronunciar la glosa del pregón de los armados del año presente. Recibí la noticia con ilusión y satisfacción, porque hablar de los armados siempre supone para mí un orgullo que me es irrenunciable, como el amor que siempre he sentido por esta tierra, esta ciudad y su Semana Santa, donde fervor, arte, colorido y las más entrañables emociones van indefectiblemente cogidas de la mano. Y voy a hablaros de emociones y personas, en un intento de ofrendar un homenaje sencillo pero sincero a todos los que han hecho que nuestra centuria romana sea hoy como es, y a los que harán que mañana aún sea mucho mejor, a los armados eternos, a los que estuvieron, a los que nos dejaron su legado, a los que se marcharon en silencio, a los que se les reconoció públicamente su labor y a los que no, a los que ni siquiera hemos podido saber que existieron, a los que están y a los que estarán. Va por todos ellos. En la noche del Jueves Santo, Orihuela no duerme. Los ciudadanos y los habitantes de los pueblos comarcanos invaden las calles y plazas y sobre todo los templos para adorar a su divina majestad, antes de situarse en un punto conveniente para ver la procesión. La procesión se animaba por momentos. Los balcones y terrados aparecían llenos de personas, devotas unas, curiosas las otras, que contemplaban el majestuoso desfile de los pasos, los cuales avanzaban con lentitud, deteniéndose a cada momento, ya por las dificultades de transportar muchas de aquellas enormes moles,
ya porque todo el mundo apreciara la soberana belleza de las figuras. Pasó la imagen de Jesús Nazareno y detrás de ella, dándole majestuosa guardia, los armados de la centuria romana, con su aspecto marcial, sus pintorescos y variados trajes, sus bruñidos cascos, coseletes y alabardas, precedida de una patrulla de los legionarios más apuestos y robustos, de las bandas de tambores, clarines y música, cuyos individuos vestían túnicas verdes y moradas, capitaneados todos por el centurión, con su centelleante yelmo dorado que coronaba espléndido penacho blanco, su airosa clámide, su bien labrada coraza, su blanca túnica con orlas de oro y sus lujosas cálidas, empuñando la insignia del poder romano, y en último término, el grueso de la centuria, con sus brillantes corazas y sus tajantes adargas, las viseras de los yelmos levantadas y ondeando al viento las plumas de sus cascos, las cintas de sus alabardas y sus ricos y vistosos atavíos. Así contaba la procesión general de la madrugada de Viernes Santo en Orihuela Modesto Hernández Villascusa en su novela de costumbres Susana hace 102 años, destacando la participación en ella de la centuria romana que capitaneaba don Ramón Montero Mesples, con una descripción que hace renacer en nosotros viejas y nuevas emociones, añorando lo bueno del pasado y felicitándonos por el esplendor del presente y los inmejorables augurios del futuro. Pero ¿quiénes hicieron posible ayer y hoy que esta sociedad esté en el pódium de gloria que con derecho le pertenece? Los que pusieron a su servicio todo lo que eran capaces de dar sus corazones, cuando no parte de su tiempo, su trabajo y muchas veces hasta su bolsillo. Todos, desde el más alto cargo hasta el último de los legionarios, desde el más veterano hasta el más niño. Todos los que con una espada, una lanza, un lictor o una bandera, un cornetín, un tambor o un instrumento musical, han forjado con ilusión y sacrificio la peana que hoy sostiene a esta agrupación y que desde el siglo XIX han contribuido a engrandecer la Semana Santa de nuestra tierra. Ya en 1850, don Pedro Ramón Mesples Gracia creó una pequeña compañía de soldados romanos que desapareció pocos años después. Este gran oriolano fue alcalde de nuestra ciudad, diputado provincial, juez de aguas, capitán de la Brigada Municipal de Bomberos y mayordomo mayor de la Tercera Orden de San Gregorio de 1895 a 1910, año de su fallecimiento, organizando a sus expensas la procesión de Martes Santo de nuestro Padre Jesús de la Caída hasta que la muerte se lo impidió. De todos es conocido que la Sociedad Compañía de Armados fue fundada tras la Semana Santa de 1891, siendo su primer presidente y capitán don Juan López González, recayendo la vicepresidencia en don Ramón Montero Mesples, que tan crucial significación habría de tener para la centuria romana durante un largo periodo que abarca hasta 1926. Los armados de esta sociedad salieron por vez primera hace 110 años, el martes santo 12 de abril de 1892, desfilando en total un capitán, don Juan López, un teniente, don Ramón Tortosa, un abanderado, don Antonio Gea, un cabo de gastadores, don Antonio López, un cabo de batidores, don Juan Rogel, 2 cornetas, 2 tambores, 4 batidores y 22 soldados. Ellos 35 fueron los primeros. Ellos fueron el motor que puso en marcha esta maravillosa máquina que aún sigue funcionando y que, como el buen vino, tanto ha mejorado a lo largo de los años. Hoy, después de más de un siglo, hemos de sentirnos orgullosos de pertenecer a esta renovada sociedad y seguir trabajando sin temor al cansancio o al desaliento para que siga aumentando su importancia y esplendor. Tal vez, dentro de otro siglo, se nos recuerde también a nosotros por nuestra obra, como hoy les recordamos a ellos, con cariño, simpatía y admiración. En 1898 tenemos nuevo presidente, don Benito Carrero, nuevo capitán, don Ramón Montero, y nuevo abanderado, don Carlos Montero Mesples, que encarga una nueva bandera según diseño de don José Sánchez Roberto. Este año aparece por vez primera como cornetín de órdenes Domingo Moreno, alias El Talento, que tan relevante se haría en ese menester con el paso de los años. Fin de siglo,
penurias económicas, amagos de disolución, problemas que don Ramón Montero solventa haciéndose cargo de la sociedad, liquidando deudas, cargando con obligaciones, arreglos, reclutamientos, jornales y demás, pasando todo a su propiedad según el artículo 23 del reglamento. 1901 es el año en que por primera vez aparece como teniente el que también habría de hacerse digno del cariño y reconocimiento del pueblo de Orihuela por su labor y entrega a los armados, don Baldomero Galindo y Alonso. Hecho luctuoso y emocionante un tiempo, en 1906, don Luis Orgilés, sargento de la banda de cornetas y tambores, en el pasacalles previo a la procesión de Miércoles Santo de la VOT, al llegar frente a la fuente de San Francisco, sufrió un síncope, falleciendo al ser trasladado a su casa tras recibir la extrema unción en Santiago. Dejaba viuda e hijos de corta edad, y cada componente de la centuria se desprendió de una peseta de sus haberes para entregárselos a su familia, para que pudiesen atender las necesidades más perentorias. Compañerismo, nobleza y sacrificio siempre han caracterizado a esta asociación y mucho menos se han echado en falta cuando las circunstancias los han hecho necesarios. También fallecido don Carlos Montero en 1908, pasó a ser abanderado de la centuria don José Luna Espaillat. SPQR, Senatus Populus Quae Romanus, el Senado y el pueblo romano. Pero en Orihuela, estas históricas siglas que adornan en reluciente oro las banderas de los armados han tenido en otro tiempo otras significaciones, según las circunstancias o el pueblo llano lo requerían. En 1910, tras el óbito de don Pedro Ramón Vesples, su sobrino don Ramón Montero no se avino a organizar la centuria, aunque sí la procesión de Martes Santo, como en su día le prometiese a su tío poco antes de su fallecimiento. Los socios y compañeros del casino le escribieron una carta rogándole que cambiase de parecer en aras al mayor esplendor de las procesiones y concluían diciéndole: en los pendones y en el acero de los escudos de la centuria romana campea el SPQR, que todos traducen diciendo: sácala pronto, querido Ramón. El aludido les dirigió una amable respuesta en la que se reiteraba en sus muchos motivos para no poder organizar los armados y acababa sustituyendo las palabras con las que ellos habían interpretado el SPQR por: señores, pescar quiero raspallones, con senet, pesceto, quesada y rocamora. Tras 2 años de ausencia, cuando la noticia de que por fin en 1912 participarían los armados en los desfiles procesionales corrió con la natural alegría por los diarios locales, algún que otro cronista interpretó el SPQR como sacados porque quiere Ramón. De otras interpretaciones de las dichas siglas mejor no hablar, porque pasando por la popular ingenuidad de San Pedro quiso reinar, podríamos llegar a otras no menos populares y mucho menos edificantes, como las que aluden a ciertos parásitos de cabellera, plantas hortícolas lapiformes y señoras de moral especialmente particular. Este año fue de renovación y esplendor de la centuria, encargando el señor Montero una nueva bandera que se expuso en los almacenes en Águila de nuestra población. El poeta oriolano don Luis Ezcurra reflejó magistralmente algunos aspectos de la Semana Santa en un poema que remitió desde Madrid, emocionado de ausencia y nostalgia. Armados, brillante hueste de gente apuesta y bizarra, los de los petos bruñidos, los de lanzas adornadas, los que vestís terciopelo, los que sois de la mesnada del don Ramón veterano, que luce preciosas bandas y clávines imperiales y faldellinas bordadas con exquisitas labores de hilo de oro de Arabia. ¿Quién os pudiera admirar en esta Semana Santa? ¿Quién pudiera contemplar los juegos de vuestras lanzas, la marcialidad y el aire rítmico de vuestras marchas? Procesiones de mi pueblo, fiestas de piedad cristiana, vuestro recuerdo de mí no se olvida ni se aparta, y digo como aquel día feliz, cuando contemplaba cómo por la calle abajo iba siguiendo su marcha la procesión, que se iba como ilusión que se pasa, como recuerdo que muere, como vida que se apaga.
procesiones de mi pueblo, ¿volveré yo a presenciarlas? Aún no era venido el día, apenas brillaba el alba, cuando por la calle abajo la procesión se alejaba. A partir de 1914 aparece entre los mandos de la centuria don Francisco Montero Martínez, y 10 años más tarde nació el que sería abanderado en los años 40 y primer emperador de nuestra actual sociedad de armados, nuestro estimado don Francisco Montero Correas. Este año de 1924 fue el primero en que la centuria romana desfiló en la procesión de Viernes Santo tras la venerada imagen de nuestro Padre Jesús. El abanderado fue don Ramón Luna Montero, padre de nuestro querido amigo y también hace pocos años emperador, don Enrique Luna Urbina. El 17 de julio de 1926, día del pájaro, a sus 78 años, don Ramón Montero enganchó a su tartana, a su caballo Gallito, y se vino de Torrevieja a Orihuela para asistir a la misa de la Reconquista en la iglesia de la Santa Justa y Lucía. Durante la misma le sobrevino un infarto que acabó con su vida. El alma mater de la centuria romana, el insigne prócer oriolano, exalcalde, concejal jurado, cabo del Somatén, director de la Beneficencia, jefe del cuartel de bomberos, mayordomo mayor de nuestro Padre Jesús de la Caída, dejó huérfanos a los armados y a Orihuela de sus ilusiones, su cariño y sus esfuerzos. Infatigable en su empeño de implantar un espíritu castrense en la centuria, una vez le preguntó a un aspirante armado dónde había hecho su servicio militar. Respondiéndole a aquel que en artillería, dijo la famosa frase: «Mal va la artillería para los armados». Parece ser que no le contrató. En los desfiles nocturnos, debido a la mala iluminación de muchas calles por las que pasaban las procesiones, iban alrededor de la centuria varios individuos portando faroles de carburo. El cumplidor don Ramón les pagaba un duro por adelantado, y en alguna ocasión algún avispado farolero dejaba el farol en manos de un espectador, pretextando que tenía que ausentarse un momento por necesidades perentorias de tipo fisiológico, se entiende. Pero desaparecía y ya no volvía, dejando al susodicho espectador en la embarazosa situación que es de imaginar. Tras la última procesión, tenía la costumbre don Ramón de dedicar a sus tropas un vibrante y emocionado discurso, y casi siempre se despedía de todos diciéndoles: «Hasta el año que viene, si Dios quiere, si no llueve y que la naranjita revolca». Decía el cronista de la lamentable y luctuosa noticia de su muerte que había llevado a la centuria romana sus mayores glorias, y como don Ramón se había tomado en serio su brillante papel de capitán de armados, el pueblo se había tomado en serio a don Ramón. 1927, año de la fundación de la Cofradía del Perdón, año de ausencia de armados en las procesiones, año en que los yernos de don Ramón Montero, don José Luna Espallardo, don Ignacio Genovés y don Vicente Bellido Polo, cedieron al Ayuntamiento de Orihuela todas las prendas y objetos de la centuria para que el alcalde, don Francisco Díez Losada, hiciese lo que fuera mejor para que nuestra ciudad pudiese volver a contar con sus queridos armados. Así continuó la historia, con nuevos capitanes como don Jesús Botella Brotons, don Baldomero Galindo, don Juan Capote Campanario y don José Ramón Gea, abanderados como don Marcelino Galiano y don Luis Bonet Rogel. Este último habría de ser crucial en el devenir de la centuria en los años 40 y 50. Su trayectoria en los armados no puede resultar más intensa. Salió por primera vez a los 5 años en 1914, fue alférez a los 9 en 1918, abanderado en 1931 y capitán en 1935. Tras la Guerra Civil se hizo cargo de la centuria, aunque en 1942 la recién constituida Junta Mayor de Cofradías nombró presidente a don Ignacio Genovés. Durante varios años aparecen como armados muchas personas muy queridas y recordadas por los hermanos. Don Ramón Genovés Montero como emperador, don Francisco y don José Montero Correas como abanderados, don Mariano Andreu Moreno y don Antonio Pérez Córdoba, alias el Pichi, como tenientes, don Juan Fernández Vaz, alias Juan el Gitano, como cabo de gastadores, don Manuel Gilona Riquelme, alias el Caballico, don José López Zaragoza, Pepe el Sevillano, don José Bregante Palazón, y los hermanos José y Enrique Luna, a pesar de su corta edad, y tantos otros que lamento no mencionar por razones de falta de noticias
memoria y espacio. En estos años, la dualidad de mandos ocasionó una sonada confrontación entre los partidarios de Bonet, Capuletos, y los de Genovés Montero, Montescos. Pero todo se resolvió felizmente, como no podía ser de otra manera, en 1945, con el célebre abrazo de la puerta del casino, tras la arenga que don Mario Cartagena dirigió desde la entrada del mismo a las partes en litigio. Sin olvidarnos de José Navarro Martínez, alias Josete, que con solo un tambor al servicio de Bonet tanto ayudó a que todo se resolviese. Años 50. ¿Cuántos recuerdos acuden a mi mente de aquellas Semanas Santas que arroparon mi infancia? Todavía creo sentir el frío de la madrugada del Viernes Santo, cuando mi madre me sacaba en brazos, envuelto en una manta, para ver la procesión general cuando pasaba ya alboreando el día por la calle de San Agustín. O cuando, en la mañana de Domingo de de Pascua, los armados daban pasacalles por la ciudad para festejar que Cristo había resucitado, y de muchas ventanas y balcones se arrojaban botijos y piezas de fergaza vieja que se hacían 1000 pedazos contra el suelo con estruendo inusitado. O cuando los niños de mi barrio nos hacíamos con grandes botes de tomate vacíos y los transformábamos en improvisados tambores que atábamos a nuestra cintura con cuerdas de pita. Y organizábamos desfiles, paseando la calle y plaza de San Agustín, aporreando con ritmo y contundencia los culos de los botes para alegría y solar de los vecinos. Nos sentíamos entonces de las mejores cofradías oriolanas, y los que no podíamos hacerlo aún de verdad, sentíamos sana envidia de los que sí se transformaban en nazarenos o en armados cuando llegaba el anochecer de los días santos de pasión. Siempre recuerdo con especial cariño cuando el sábado santo en la Plaza Nueva, de la mano de mis padres, veía pasar la procesión del Santo Entierro de Cristo y oía los comentarios a mi alrededor. Es la procesión más seria. Mira, hasta los armados desfilan bien. Fíjate, si es que hasta Pitoto, hay que ver qué serio va. Antonio García Martínez, Pitoto. ¿Cómo no acordarse de aquel angelote que miraba de soslayo a los que comentaban su paso, sonreía satisfecho y pasaba con su peto de pechinas medio oxidadas por el tiempo y su lanza al hombro, con orgullo, porque ese día no iba dando bandazos? Recuerdos infantiles, vivencias, emociones y personas entrañables en nuestra memoria que durante esos años también marcaron de alguna manera el devenir de la centuria y que dejaron su impronta de buen hacer. Pascual Casanova, Pascualín, José Pérez Nortes, nuestro querido tío José, Carlos Sevilla, José García Martínez, el de los grandes bigotes, Marcial Trujillo, Ramón Navarro el Rondollo, Antonio Martínez Lozano, Antonio el Carbonero, Ángel Cámara, Gabriel Marcos, José Gabriel García el Radical, Emilio Peralta, José López el Boquilla y sus hermanos, Felipe el Carrizo, Ginés Ruiz y tantos que nos precedieron en esta grata labor de acompañar a Cristo en las noches del azahar oriolano, en las que conmemoramos su pasión, muerte y resurrección, mientras nos invade la primavera entre olores de pan caliente y cera derretida. Salí por primera vez de armado en el año 66 para ayudar a mis compañeros del Instituto Laboral a financiar su viaje de fin de estudios. La noche del pregón fuimos todos en pandilla, siguiendo a Guido Miguel Picazo, que vestido de armado a caballo iba leyendo el pregón de la Semana Santa por las calles y plazas de Orihuela. Nunca se borrará de mi recuerdo la noche del lunes santo, cuando se prohibió tocar la marcha del Turuta para impedir que el gentío que seguía a los armados en su retirada corease el estribillo con la letra de la famosa Isagrita, aquella chica rubia de Torrevieja que era tan visitada en ya lejanos tiempos por muchos oriolanos, unos armados y otros no, en el lugar donde ofrecía sus servicios en el barrio de la Gloria, o Triana. Por haberse viciado un poquillo la letra original, resultaba que era ella la que tenía una nuez y la gente le pedía a voz en grito que la cascase, cosa que en nuestra inocencia de adolescentes y poco conocimiento de los orígenes no terminábamos de entender. El caso fue que con la gente indignada y tras una trifulca bastante sonada en la plaza de Monserrate, esta esperó a la escolta de armados del prendimiento que mandaba don Luis Bonet y les siguió hasta su domicilio en la plaza de San Agustín, donde Julio Aparicio, en nombre de los congregados,
pidió su bendición. Lástima que Julio ya no está entre nosotros, para que nos lo explicase con aquella gracia innata que siempre le caracterizaba. Pero se fue, a donde poco después le siguió el gran corazón de Bonet. Estoy convencido que allí donde está tiene a los bienaventurados muertos de risa. Años 70 y 80, decadencia del imperio. Intentos de resurgimiento y renovación, sobre todo por parte de personas como los siempre recordados con afecto Antonio Bicea o Manuel Sanz Corro, que no terminaron de cuajar. Pero llegó el año 87 y con él llegó la nueva sociedad de armados, mi sociedad de armados, mi centuria romana. Cuántas emociones, cuántas satisfacciones, cuántas entrañables anécdotas me habéis brindado. Las reuniones previas en el Salón de la Juventud del Casino, la primera asamblea fundacional y la formación de la primera junta directiva, de la que tuve el honor de ser secretario, la forja de los primeros estatutos, los tiras y aflojas, los problemas económicos y, sobre todo, la gran acogida que el pueblo de Orihuela otorgó a los primeros armados de la refundada sociedad. Y la emoción que apenas me dejaba caminar cuando salí de mi casa aquella tarde del Domingo de Ramos de 1988 para compartir con todos mis compañeros la incontenible ilusión del primer desfile, ataviado con el traje que a mi familia tantos sacrificios le había costado confeccionar. Harry Cooper, el primer lancero británico de la historia, en palabras de Eduardo, tras los incontables pasacalles de aquel día de estreno, cuando íbamos hacia la iglesia de Santiago para nuestra primera procesión como centuria, gritando a Ismael Almira con su peculiar castellano: «Ismael, ¿cuántos kilómetros faltan?». O Juanito Marí, el último de las filas de lanceros, explotando con su lanza al hombro y sin darse cuenta porque iban a sus espaldas los globos del carrito de chucherías que iba tras la procesión. Pero hay dos momentos intensos en los que los armados ocupan muy especialmente mis más profundos sentimientos. Uno, irrepetible, tuvo lugar el 12 de abril de 1992, día en que se cumplían justamente 100 años de la primera salida de la Sociedad Compañía de Armados. Este día fue bautizado vestido de armado mi ahijado Miguel en nuestra catedral. Su padrina y yo, que tengo el honor y el orgullo de ser su padrino, igualmente vestido de armado, le sostuvimos sobre la pila mientras se derramaba sobre su cabeza la bendita agua del bautismo. Y 100 años de historia nos sobrevolaban a todos con aprobación, entre la indescriptible emoción que estrechaba nuestros corazones y el sonido de las cornetas y tambores que nos requerían a filas para la procesión de Nuestra Señora de los Dolores. El otro, afortunadamente repetido anualmente, es la despedida de los armados a nuestro Padre Jesús. Cuando es proyectado hacia el cielo por los fuertes brazos de sus costaleros, todos los cansancios, todos los esfuerzos, toda la Semana Santa de nuestra tierra, con sus especiales vivencias, se concentran en nuestras almas y en nuestras gargantas en una explosión de emociones, en un grito multitudinario que asciende desde lo más profundo de nuestro júbilo, de nuestro respeto y de nuestro amor por nuestro divino patrón y Salvador. Es hora ya de concluir, no sin antes estrechar en un simbólico abrazo de homenaje a todos mis compañeros de centuria, a los fundadores y a todos aquellos que, confiando sin cortapisas en ellos, se pusieron sin condiciones a su lado para allanar juntos cualquier obstáculo que pudiese poner trabas a sus objetivos. A todos los que desde hace ya 15 años han logrado con su tesón, esfuerzo y sacrificio elevar a esta sociedad al nivel de esplendor en que se halla. A los emperadores de la nueva era, a Paco Montero, Luis Bonet, Enrique Luna, Luis José, Federico, Pedro Antonio y Ginés, a los abanderados, Enrique, Antonio, José Vicente, Javier, Daniel, Baltasar y Ginés Antonio. Y a los capitanes y tenientes, Marcial, Julio, Manolo Torá, el tío José, José Antonio Sánchez, Antonio Ballester, Eduardo, José García Crespo y José García Marino, Antonio Pérez Menarves y Pablo Castillo. Y un recuerdo muy especial a José Bertegal el Rodi y a Eduardo López Huertas, que nos precedieron en marcharse a la centuria eterna, de la que más pronto más tarde formaremos parte todos nosotros. Me despido
ofrendando mi más sincera felicitación a los armados que hoy toman el relevo en los cargos de nuestra centuria, a nuestro emperador Jesús Corvalán, nuestro abanderado Pablo Cuadrado y nuestro capitán Jerónimo Mateo. Junto a ellos volveremos a desfilar tras los hitos de nuestra redención, volveremos a acompañar a Cristo y le volveremos a despedir hasta otro año, henchidos de esperanza, orgullo y emoción. Y volveremos a esperar en la esquina de la calle Tintoreros a nuestra Madre del Consuelo para decirle 3 veces guapa. Pero antes de todo, todos juntos y al unísono, diremos con cariño a nuestro presidente: SPQR, salir pronto queremos, Ramón.